noches, iglesia. Vamos a estar en el Salmo 57, el que leímos al inicio. Salmo 57. Y el título, el tema, ¿cómo dice? Cuando Dios entra en nuestras cuevas. Título más raro, ¿no? Cuevas, cavernas. Cuando Dios entra en nuestras cuevas. Hoy voy a hablar otra vez de este personaje, David. Y estaba viendo que este David fue un hombre que, aunque dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, un hombre muy sufrido. Un hombre, dicen que, de acuerdo a 2 Samuel capítulo 5, versos 4 y 5, él vivió aproximadamente unos 70 años, entre 60 y 70 años tuvo él de edad. Y el 60 y hasta el 70% de su historia bíblica gira alrededor del dolor, de la lucha, pero de la dependencia de Dios. Y lo vamos a ver perseguido, lo vamos a ver en los Salmos, un hombre que tiene que andar escondiéndose mucho por la persecución de Saúl, que fue muy fuerte esa persecución, por los celos que tenía Saúl cuando él fue el primer rey de Israel. Pero por asuntos de desobediencia de Saúl y todo eso, pues Dios lo quitó del reino y se ungió a David como rey, pero todavía no estaba en el poder, todavía no estaba en el reinado. Entonces Saúl le tenía muchos celos. Saúl no hubiera querido dejar el reinado. Entonces perseguía mucho a David. Y David tuvo que andar escondiéndose. Y hay dos lugares que menciona como cuevas. Un lugar es la cueva de Adulam, que vamos a estar viendo hoy, que ya hemos visto anteriormente, por cierto. Y la otra cueva que menciona la Biblia que estuvo se llama Engadi, lugares diferentes. Y en estos dos lugares particularmente relata algunos detalles que sufrió David, en donde él se fue a esconder. Y vamos a usar esto para hacer una conexión, una aplicación para nosotros. Así como David tuvo que andar en muchos lugares de refugio, y particularmente en estas dos cuevas que menciona, Adulam y Engadi, metafóricamente o ilustrativamente, nosotros también pasamos por muchos sufrimientos en la vida. Yo no sé qué porcentaje le pondría usted a su vida si reúne toda su historia y dice: de estos 30, de estos 40, de estos 50 años que he vivido, ¿cuántos de ellos han sido historia de sufrir? Por la razón que sea. ¿Quién sabe? Pero cuando hablamos aquí de cuevas, esa es una ilustración, una metáfora para tratar asuntos como de quebranto, de refugio, de lucha, de transformación, de adoración, de batalla, pero también de victoria espiritual. Me gusta siempre buscar la historia, buscar el por qué se escribe tal escritura, y qué estaba pasando, qué llevó al escritor a escribir aquello, a quién se lo escribió, qué estaba sucediendo, para uno tener un poquito de claridad y entender mejor lo que uno lee y luego sacar las aplicaciones que nos puedan servir a nosotros y no quedarnos nada más en algo histórico, eso que sucedió y mejor cuéntenme una de vaqueros. No, que tiene que ver algo que me ayude, que nos ayude a nosotros. Entonces, en este salmo, en el epígrafe, esas letritas que tiene bien pequeñitas antes de que empiece el capítulo, en ese epígrafe, allí dice:
que este salmo se escribe cuando David huyó de delante de Saúl a la cueva. No sé si su Biblia dice así, antes de que inicie el capítulo. Dice, cuando David huyó de delante de Saúl a la cueva. No dice cuál cueva es, porque puede ser la de Engadi o puede ser la de Adulam o algún otro refugio, pero más se acerca este salmo a que fue en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam. Adulam era una parte montañosa, rocoso que tenía muchas rocas y habían muchas cavernas, muchas cuevas. Y David, que son tan famosos todos los personajes, ¿no? David le tocaba tanto que huir que yo creo que ya las tenía hasta señaladas, ¿verdad? A dónde se tenía que ir a meter. ¿Por qué razón andaba él huyendo? Ya le dije, porque Saúl quería matarlo y lo andaba persiguiendo con un ejército, bravo el ejército. Y el hombre pues se sentía rechazado, se sentía, como no, cansado, aunque ya estaba ungido rey, aunque era el ungido de Dios ya, pero andaba huyendo. La vez pasada le compartía que una vez anda David solo y llega hambriento hasta donde está el sacerdote de un lugar llamado Nob, y llega, esa vez anda solo, no anda con sus hombres, anda solo. Y ahí fue cuando le fue a decir, por favor, dame algo de comer, porque tengo un hambre terrible. Y le dice, pues no tengo, lo único que tengo son los panes, que se le llamaba los panes sagrados, que se ponían dentro del templo, del tabernáculo y después en el templo, que se llamaban los panes sagrados o los panes de la preposición, que eran 12 panes, y justo el sacerdote los había cambiado, porque todos los días tenían que ser cambiados. Solo tengo esos panes sagrados. Y les dice, dámelos, yo quiero comer. Le dio eso y David andaba también desarmado. Y este sacerdote tenía la espada de Goliat y le dijo, de espada solo tengo la de Goliat. Y él dijo, esa es la mejor, nada mejor que esa, con la que le quité la cabeza a Goliat. Goliat, que era de la ciudad de Gat. Pero saliendo de ahí, David, recuerde que anda huyendo y anda solo, sin comer, hambriento, indefenso. Saliendo de ahí, pues, recuerde que él anda huyendo, todo el tiempo anda viendo dónde le aparece Saúl y los soldados. ¿Puede imaginarse usted? Y entonces él sale de ahí, no sé si intencionalmente o por accidente, pero fue a caer a la ciudad de Gat, la ciudad de donde es Goliat. ¿Se imagina usted cómo estarían esas personas, tanto el rey que se llamaba Aquis, como esa ciudad, tan enojados, tan molestos con este hombre llamado David, que le tumbó la cabeza a su paladín, que los derrotó, solo él derrotó a todos esos. Pero ahora cae en ese lugar y luego los departamentos de inteligencia de Gat lo capturan y se lo llevan. Se puede imaginar usted cómo anda de asustado. Dice, me imagino, ¿verdad? Pues si yo les maté a Goliat, yo hice huir todo su ejército, ahora me captura el ejército a mí. Y lo van a dejar allá donde el rey. ¿Y qué hizo él? Se fingió demente. Se fingió que era un demente. Y empezó a hacer cosas ahí, a escupirse en la barba, a hacer tonteras. Y entonces el rey dijo, como que no hubiera suficientes locos aquí para que me traigas uno más, y lo echó. Y entonces en Gat, si fue intencionalmente, como que él diría, me voy a huir ahí porque ahí no creo que Saúl se va a meter a quererme agarrar ahí, capturar, porque se va a meter a territorio enemigo. Y quién sabe a dónde se va a meter, pero él cayó en manos de ellos. Ahora el hombre, doble susto, me quedo aquí, me matan, y si me salgo, me mata Saúl y el ejército. Pero bueno, es expulsado y entonces él sale de ahí y se va. Recuerde que anda solo, se va hasta probablemente la cueva de Adulam. Adulam, ya le dije que es una región rocosa en donde dice que hay muchas cuevas, muchos lugares, y David conocía muy bien ese lugar. Entonces David anda en tiempos muy difíciles y se va a ese monte. ¿Qué distancia hay de Gat hasta esa cueva de Adulam?
si esa es la cueva donde él se va a meter. Hay aproximadamente habían unas 15 millas, 15 millas, entre 10 y 15 millas, dicen los comentaristas, que pudiera haber. Pero esas 15 millas de línea recta, en línea recta. Y no vamos a decir que había un freeway, ¿verdad? Así como los que hay aquí, que tarda horas uno manejando en un freeway, ¿no? Eso tenía que irse por caminos y no podía ir por el camino real, porque por ahí andaban los soldados de aquel. Tenía que andar quizá en los montes y viendo a ver, y puede haberse hecho caminando rápido, unas 4 a 5 horas en línea recta. Y así más lento y ocultándose, si andaba de noche, yo no sé cómo, tenía que tardar más. Y en una vida de soledad, de quebranto, de tristeza y abatido, pues mucho más difícil. Esa trayectoria sería una distancia como tal vez de aquí al downtown, ¿verdad? De Los Ángeles, unas 15 millas. Bueno, este lugar de Adulam, que es la cueva de Adulam, es un símbolo de vidas en etapas de sufrimiento, ya para tomarlo para nosotros. Un símbolo de vidas quebrantadas, que están en graves peligros, en que todo parece mal, pero así como David, que él ejerce fe en Dios, y va a ver usted que le alaba por adelantado por su liberación. ¿Me voy explicando bien? Espero que sí. Entonces, Adulam, tanto Adulam como Engadi o cualquier cueva de esas, es un lugar de formación de carácter. Mire qué cosa, cómo Dios usa el sufrimiento para formar nuestro carácter. Pero yo pensaba, porque ya pienso algo, ¿por qué tanto sufrimiento este hombre? Siendo un hombre que Dios va a usar. ¿Por qué tanto sufrimiento? 60% de su historia en la Biblia, de sufrir tanto. Porque pienso yo que cuando Dios va a usar a alguien de una manera fuerte y especial, más formación tiene que darle. Esto de que Dios lo use, como todo, ¿verdad? Si usted quiere ser un profesional de la medicina o qué sé yo, de cualquier ciencia, pues no lo va a hacer en 6 meses. Tiene que pasar la mayor parte de su vida preparándose y especializándose y subespecializándose para poder llegar a alturas como una persona en la carrera militar. Para que un hombre pueda llegar a ser general del ejército, comandante de una zona militar, qué sé yo, no se va a meter ahora de soldado y a los 6 meses lo van a poner allá. Tiene que pasar por mucha formación. Nosotros queremos llegar a coronel sin ser soldado, ¿no? Y así como en el tiempo que vivimos ahora, que todo lo queremos a la velocidad de un clic, que todo lo queremos, ¿verdad? ¿Quién quiere estudiar? ¿Quién quiere detenerse, exponerse largo tiempo? No, ahora queremos puro TikTok, puro reel de 30 segundos, así queremos. Y por eso es que vamos viviendo en una época de una sociedad de autómatas, pues como que ya no pensamos. Pero este hombre sufre tanto, creo yo, porque Dios lo estaba formando de una manera especial, para cosas especiales. Si yo le pregunto a usted esta noche, ¿usted quiere que Dios le use de manera especial? De pronto se lo ha dicho, Señor, úsame de una manera especial. Ah, bueno, pues a más formación, a más uso especial, más formación de carácter. Entonces aquí podemos ir viendo por qué Dios quizá usa este tipo de cosas. Si el 60% de su vida la pasa el hombre o de su historia bíblica en grandes sufrimientos, entonces ¿cuánto tiempo lo usó Dios? 40% tal vez de su vida, quitándole la vejez y todo eso, y no sé cuánto tiempo. Fíjese usted que hace muchos años dicen, como dijo aquel, no me consta, ¿verdad? Pero dicen, en Puerto Barrios, por muchísimos años, pero por muchísimos años, hubo un indigente frente al mercado de Puerto Barrios, de raza morena.
Ese hombre, mire, vivía, era como un homeless. Ese moreno viejo pasó años en ese lugar, puro indigente. Uno pasaba ahí, ¿quién quería ni siquiera pasar? Y uno decía, ¿y por qué no quitan a ese hombre de ahí? Estaba frente al mercado y luego frente a los transportes más importantes de Puerto Vallarta, de la capital. Y dicen que ese hombre no era necesariamente un indigente, no era necesariamente un homeless. Estaban esperando que un hombre llegara en barco o en el bus, porque era un agente fuerte de la autoridad. Cuando el hombre llegó y lo capturaron, se desapareció el homeless. Era un agente disfrazado de indigente. Pero ¿cuántos años pasó para lograr eso? ¿Cuántas tormentas, cuánto polvo, cuánto sol llevó ese hombre para capturar a ese delincuente? Entonces Dios a veces permite que pasemos por las cuevas, por las persecuciones y cuánta cosa, para usarnos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que era un cojo, no ciego, que era? Aquel hombre que le preguntaron, Señor, este ciego era, ¿no? Este hombre, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él, para que haya nacido ciego? ¿Y qué dijo el Señor? Ni sus padres, ni él. Este hombre está así para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, tuvo que nacer ciego ese hombre. ¿Y pasar cuántos años? Una limonita, por el amor de Dios. Ni él sabía. Era para que cuando viniera Cristo, justo, lo pudiera sanar y su Hijo glorificarse. Vea usted. ¿Qué les parece? Si cuando estamos pasando por tantas tribulaciones que decimos, yo no sé por qué Dios permite esto. Este es el diablo, esto me hicieron mal hecho. Cállese la boca. Si usted está bien con Dios, si usted, mejor, como dijo alguien, no pregunte por qué, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para qué Dios? Algo Dios está tramando con usted o conmigo. Algo quiere hacer Dios con nosotros. El problema es que hasta cantamos del alfarero. Pero por cualquier cosa, ya nos vamos. Bueno, número 1, aquí va el primer punto del mensaje. Cuando Dios entra en nuestras cuevas, nos cubre con la sombra de sus alas. Aleluya. Versículos 1 al 3. Vamos a leer. Así empieza él escribiendo este salmo. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. Me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Vea usted cómo él dice aquí, ten misericordia de mí. Vea cómo ora, cómo ora. Él no está reclamando derechos. Él no reclama méritos. No está diciendo, ayúdame Señor, porque tú sabes que yo soy inocente. No dice nada de eso. Bueno, a él no le ayuda el pasado. Porque él siempre anda cargando, como se acuerdan, de aquel pecadazo, de aquellos grandes pecados que cometió. Él dice, pues hombre, yo no puedo poner méritos. Señor, ayúdame porque he hecho buenas obras. Nada de eso dice. Él sabía que no podía salvarse solo. Él sabía que de esa situación no podía salvarse solo porque sus enemigos son muy poderosos. Anda huyendo de un rey
y de un ejército bravo. Las amenazas son enormes, son invencibles para él. Y él tampoco se ve como que él merece la intervención de un Dios santo y con ese pasado tan bochornoso que él tiene. Lo único que le queda es apelar a la compasión de Dios, apelar a la bondad de Dios. Igual nosotros, hermanas y hermanos, cuando estamos en esas cuevas de tristeza, de injusticias, etcétera, por lo que sea, acuérdese, tenemos un Dios misericordioso, un Dios que dice que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que su misericordia, especialmente para sus hijos, es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces David está huyendo y ahora está escondido en la cueva. Afuera hay miedo, quebranto, incertidumbre. La inseguridad lo ha acompañado en todo este trayecto. No estaba seguro afuera ni tampoco adentro de la cueva. ¿Por qué no estaba seguro dentro de la cueva? ¿Cómo va a estar inseguro dentro de la cueva? Con aire acondicionado, luz eléctrica, con buena cama. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Usted alguna vez ha entrado a alguna cueva, a una caverna? ¿Algunas grutas? ¿Han entrado? ¿Cómo son? ¿Son bonitas? Oscuro, oscurísimo. Aún usted enciende una linterna y se mira como luciérnaga. Casi no se ve. Pero uno no sabe. Ahí de pronto se logra usted alumbrar. Se encuentra a veces con cantidades enormes de murciélagos. Y esos muerden. O puede haber víboras. Puede haber serpientes venenosas. Pueden haber alacranes. Puede haber también un tigre metido ahí. Puede haber un león metido ahí. Pero el hombre se mete ahí. Él adentro no está seguro. Por lo menos se siente seguro frente a Saúl. Pero ¿qué le parece que si fue ahí mismo o fue en la otra cueva, esté escondido y de repente el que entra a la cueva es Saúl? ¿Se acuerdan de eso? Entró ahí a taparse los pies, dice, pero es un eufemismo para decir que fue a hacer sus necesidades fisiológicas. Le dijo, eso fue, porque son dos episodios diferentes, no fue en ese mismo. Pero algunos creen que fue en la otra cueva de Engadi, pero no importa. Pero el enemigo mayor llegó ahí y él le dijo el compañero que estaba ahí, porque entonces ya tenía a sus hombres que lo matara y él no se atrevió, solo le cortó la esquinita del borde del manto. Pero no estaba seguro, ni adentro ni afuera. Lo que sí tenía él más seguro, ¿qué era? La presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios sí tenía seguro. ¿Por qué les dio risa? Las mujeres, la muerte, bueno, también estaba seguro. Pero él, escuche esto, él andaba huyendo y Dios andaba huyendo con él también. Estaba encuevado y Dios estaba encuevado con él también. ¿Por qué dice eso, hermano? ¿Y aquí con quién está hablando, pues? Ten misericordia, porque él sabe que Dios está en el cielo y está en la tierra y en las cuevas también. Cuando anduvo huyendo allá en Gata, ahí andaba con él. Cuando mató al gigante, ahí andaba. En el nombre de Jehová de los ejércitos, ahí te va. Se nos olvida que Dios está con nosotros. Bendito sea Dios. A veces cuando andamos con esos sufrimientos, con tantos problemas, nos sentimos solos. Pero Él ha dicho, yo no te dejaré, no te desampararé. Pero ¿por qué me dejas sufrir? Pues ya le dije. O es por su misma culpa, por decisiones incorrectas que ha tomado en la vida, o porque así es este mundo de disparejo, de injusto, o porque Dios lo está puliendo, o porque Dios está formando su carácter, no sabemos, pero de todas maneras
Dios está con nosotros y su misericordia nos asiste, bendito sea el Señor. Nosotros también enfrentamos quebrantos, problemas, enfermedades, angustias, traiciones, noticias inesperadas, pero Dios sigue siendo refugio para el alma fatigada. No tenemos méritos, por eso apelamos a su misericordia, porque Él nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y Él menciona aquí la sombra de sus alas. Esta es una metáfora, es un lenguaje figurado para hablar de cuidado, de protección, de ternura de Dios. Como un ave, ¿verdad? Que las aves que protegen, como una gallina que protege a sus polluelos del sol, del frío, de los insectos. Se ha encontrado a veces en los incendios gallinas que están quemadas por completo, muertas, quemadas. Y cuando le dieron vuelta a la gallina salió la manadita de pollos, porque la gallina prefirió morir. Es una figura para decir, como dijo el Señor, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Dice el Salmo 91, bajo sus alas estarás seguro. Pero son figuras de lenguaje. Y son figuras, y dice aquí que como un ave que cubre sus polluelos para protegerlos de las tormentas y de los peligros, así dice David, yo me refugio bajo la sombra de tus alas. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que pasen los quebrantos, dice. Hasta que pasen los quebrantos. Yo sé que bajo las sombras, la sombra de tus alas, yo me protejo. Queridas hermanas y hermanos, cuando no podemos entender lo que sucede alrededor nuestro, refugiémonos en Dios. ¿Oyeron? La tormenta pasará, pero su cuidado permanece para siempre. Y luego el verso 2 y 3, David clama al Señor. ¿Por qué David clama al Señor? Dice el verso 2 y 3, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Dónde quedó la cueva ahí? Él estaba diciendo que su gran recurso no era la cueva. Como dice aquel canto, ¿verdad? Que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra de él, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, ¿verdad? Así es. Sí, tenemos recursos. Pero hermano, finalmente nuestro recurso no es el licenciado, no es del abogado, no es el abogado de la migra. No. Nuestro gran recurso siempre es Dios. Es estar bajo sus alas. Gloria a Dios. Por eso es que él clama a Dios. Porque dice, Él es el Dios que me favorece, aún estando en la cueva. Pues uno tiene que buscar, ¿verdad? Uno tiene que hacer su parte. Hay que buscar uno en la cueva también. Tenemos que escondernos. Dejarnos cerrado el gate, hermanos. Pero finalmente, si Dios no nos defiende, si Dios no pone sus alas sobre nosotros, pues no hay quien nos pueda defender, hombre. Pero buenas noticias. El Dios Todopoderoso, el mismo Dios de David, es nuestro Dios. Y es el mismo Dios que nos protege. Es Dios, dice David, que envía salvación, no de cualquier parte, de los cielos. Es Dios que lo iba a librar de quienes lo acosaban. Y lo haría, dice, por
¿Cómo dice la última línea? Por su misericordia y por su verdad. ¿Qué quieren decir esas dos palabras? Su misericordia lo va a hacer por su compasión, lo va a hacer por su bondad. Yo no lo merezco, pero Él lo va a hacer porque Él me da lo que necesito, no lo que merezco. Pero luego dice, y su verdad. La verdad aquí lo que quiere decir es fidelidad. Por su fidelidad, por su firmeza, porque Él es confiable. Porque podemos estar seguros de que no falla y que es fiel a lo que Él ha prometido. Si Él dijo que estaría con nosotros, está con nosotros. Si Él dijo que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte, así va a ser. Todo lo que Dios dice es la verdad. Dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. Como dijera aquel falso profeta, pero ahí dijo la verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todos y todo pueden fallar, menos Dios. Su verdad, su fidelidad es más grande que todas las cosas. Número 2, cuando Dios entra en nuestras cuevas, ¿qué dice? Nace alabanza en medio del peligro. Versos 4 y 5. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Dice aquí, miren, yo estoy entre leones, está mi vida. Entre leones. Algo así como Daniel. ¿Te acordás, Daniel? Es de Daniel, los dos. Lo tiraron a aquel foso de los leones, hambrientos. No le hicieron nada. Su vida estaba entre leones. Cuando tiraron a los otros, ni llegaron al fondo y ya se lo habían comido los leones. Él dice, yo estoy, leones aquí es otra metáfora, otra ilustración, para decir, estoy entre gente peligrosa, agresiva, destructiva, que hiere con sus palabras, que hieren con ataques que parecen llamaradas de fuego. Está refiriéndose posiblemente al ejército de Saúl. Esa gente es poderosa. Esa gente, si logran capturarme, me van a dejar como calcomanía. Pero lo más impresionante de David es que él no se enfoca en sus enemigos, él se enfoca en Dios. Hermanos, que nosotros pudiéramos llegar ahí a ese punto, ¿verdad? Que no importa cómo me siente, lo que me esté pasando, yo me voy a enfocar en Dios. ¿Y saben qué? No podemos nosotros tampoco evitar las pruebas. Pero lo que sí podemos hacer es poner nuestra mirada en el Señor. Si habéis resucitado con Cristo, dice Pablo en los Colosenses, capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Recordemos, hermanas y hermanos, que los problemas podrán ser problemas, pero nunca van a estar por encima de Dios. Por eso él clama al Dios que está en los cielos. No hay que permitir que las voces del miedo apaguen nuestra alabanza. Porque David, después de que dice que está entre leones y todo eso que dice ahí, ¿cómo identifica al enemigo? De repente en el verso 5 cambia. En el verso 5. ¿Y qué hace? Exalta a Dios sobre los cielos. Como diciendo, sí, los hombres que me están persiguiendo son como leones. Y no lo está diciendo así como lo estoy diciendo esta noche. No, él tiene miedo. Él está temblando. Él está en una situación bien complicada. Pero en medio de todo eso, él entra diciendo, pero exaltado seas sobre los cielos, Señor. Como quien dice, estoy en tremendas crisis, pero tú eres mayor que las crisis, porque tú estás hasta arriba. Tú eres el Dios de los cielos. Entonces, el canto, porque ese es un himno, el canto no murió aún en medio de las pruebas. Dice él,
que Dios sea exaltado. Dios está exaltado y por eso que Dios nos ayude para que cuando estemos pasando por esos tiempos tan terribles podamos levantar a Dios sobre nosotros. Algo así como aquel dicho trillado que hay, ¿verdad? Que dice, cuando el enemigo te recuerde tu pasado, tú recuérdale a él su futuro. Una cosa así, ¿verdad? Que decir, sí, los problemas podrán ser más grandes, pero jamás pueden ser más grandes que mi Dios. Jamás pueden ser más grandes que mi Señor, porque Él es el Altísimo. Él es el que está por sobre todas las cosas y no hay ninguna cosa que a Él lo pueda afectar. Y mientras estamos acá encuevados, en las cuevas de la vida, recordemos que tenemos un Dios que está por sobre todo y que no son las cuevas, que no, uno tiene que tener buenas amistades, tiene que tener tantos recursos que uno pueda tener en la vida, prepararse y todo aquello, pero finalmente, hermanos, quien tiene la respuesta es el Señor. Él está por sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. Número 3. Cuando Dios entra en nuestras cuevas, la trampa del enemigo no tendrá la última palabra. Otra vez, cuando Dios entra en nuestras cuevas, en nuestras cavernas, en nuestras tristezas, la trampa del enemigo no tendrá la última palabra. Verso 6. Red han armado a mis pasos y obvio se ha abatido mi alma, mi vida. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Está diciendo aquí, a mí me han hecho todo tipo de trampas para destruirme. Están planeando hacerlo caer. Quieren detener el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Por qué digo eso? Porque David ya estaba ungido rey. Él iba hacia el reinado. Pero ¿qué es lo que no quiere Saúl? Que le quite el trono. Por eso es que lo quiere matar. Y ese ejército lo quiere matar. Quiere frustrar los propósitos que Dios tiene para con él. Pero no van a poder. No van a poder. Porque este David cayó en un gran abatimiento de su alma. Porque dice, cavaron hoyo, es decir, hicieron trampas para que yo caiga en él. Como esas trampas que hacen, ¿verdad? En los campos. Hacen unos grandes hoyos y luego los cubren con unas varitas así débiles y los cubren bien y no se nota para que cuando llegue el otro y se ponga el pie se vaya en el hoyo. Dice pues, algo así como aquel otro señor que fue a hacer una gran horca para colgar a Mardoqueo, ¿se acuerdan? En el libro de Esther. Para él mismo sirvió la horca. Para él mismo sirvió. Dice aquí, han cavado hoyos para que yo caiga. Pero ¿qué pasó? Dios cambió la situación. Dios cambió la situación. La misma trampa, el mismo hoyo, dice que prepararon, sirvieron para ellos. Fueron atrapados por su misma trampa. Y nosotros podemos decir, Dios sigue teniendo el control hasta el día de hoy. Dios sigue teniendo el control. Pero yo estaba recordando otra vez ahora cómo Dios obra, hermanos, de maneras misteriosas. Mire, hubo una vez, la primera vez que Saúl anda con su ejército persiguiendo a David. Y ya lo tenía. Ya lo tenía. Es que estaba a poquito de pescarlo. ¿Y qué pasó en ese momento? Alguien le fue a decir, Saúl, los filisteos acaban de invadir Judá. Pues tengo que dejar de perseguir a este pobre y me tengo que regresar para Judá a combatir a los filisteos para después regresar. Decía, ¿cómo Dios libra a David? Sin mover un dedo. Usa a un ejército para que vaya a atacar a la ciudad, para que se regrese aquel. Y libra a David. Y decía, saber de cuántas cosas Dios nos ha librado a nosotros. Sin mover un dedo. Solo sabemos que aquí estamos, ¿verdad? Pero ¿qué ha hecho Dios? Como dijo alguien, ¿quién sabe? Y la otra vez, que también ya andaban cerca de capturarlo, y que el hombre entra
el Saúl a la cueva. Ahí lo volvió a librar el Señor. Primero, permitiendo una invasión a la nación. Dicen en Guatemala, ¿para qué tanta tortilla para un chicharrón? Pero para enseñarle a su hijo todo lo que es capaz Dios de hacer para salvar a sus hijos. Y la otra vez, o sea, una circunstancia, una necesidad fisiológica para librarlo. Mira, hasta con lo que te puedo librar, pues. Y esas son las que Él deja que veamos. El Señor está con nosotros, dice Él mismo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice no temeré, pero está temblando, ¿no? Eso es, no es confesión positiva, sino que es fe, confianza en el Señor. Nosotros no entendemos muchas veces lo que nos sucede, ya lo dije, pero las conspiraciones humanas nunca van a ser más grandes que la justicia y que la soberanía del Señor. Dije las conspiraciones humanas. ¿Qué son eso de conspiraciones? Por ejemplo, no será mi caso, ¿no? Pero existe en las congregaciones, en las iglesias, a veces hay conspiraciones en contra de un pastor, por poner un ejemplo nada más. Está lo que se llama el desprestigio silencioso. Es aquel desprestigio en contra de la persona que Dios tiene al frente, pero que no se hace de frente. ¿Cómo qué? Mira, ya te diste cuenta que el pastor ya no es el mismo. ¿Por qué dices tú? Ya no es el mismo, acordate. De veras, ¿verdad? Que ya no es el mismo. Y aquel, fíjate que el pastor ya no es el mismo, no, pero ya está más viejo. No, pero no se refiere a la edad, ni que antes era peludo. No. Al pastor algo raro le pasa. Ya te diste cuenta que ya no nos toma en cuenta el pastor. Eso se llama desprestigio silencioso. Y eso puede pasar con cualquier gente, con cualquier persona. Murmullos que poco a poco dañan la confianza de la iglesia. Porque si alguien hace cosas buenas casi no se notan, casi no se le felicita. Pero si hace una cosa incorrecta, hermano, se riega como pólvora. Y eso a veces pasa con los pastores. Y de esa manera, con esos murmullos, lo van desgastando y lo van desanimando. Y dice él, todo el día pervierten mi causa, dice David. Otra manera de conspirar contra los pastores es con el grupo dividido o de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto hay en las congregaciones personas que quieren controlar las decisiones que hay que tomar en la congregación. Tratan de influir sobre otros, ir formando bandos, ir formando grupúsculos que intentan debilitar la autoridad espiritual de la persona que administra la obra. O sea que trabajan a sus espaldas. Y luego viene lo que es el desánimo y el aislamiento. Es decir, no son ataques abiertos, son abandonos, críticas constantes, falta de apoyo, indiferencia, comparaciones. Y eso viene a hacer que el pastor se sienta solo, se sienta agotado. Por eso es que la iglesia debe cuidar a sus pastores y orar por ellos. Pero no es solamente el caso del pastor. Y les dije que no es mi caso, o quién sabe. Pero ocurren esas cosas. Así que a veces uno no se da cuenta, el pastor no se da cuenta hasta que revienta la bomba. A veces. Y a veces sí se da cuenta, pero se hace como que no sabe. Entonces, si hacemos una reflexión para todos nosotros, quizá alguien habló contra nosotros, tal vez nos trataron injustamente, quizá han querido vernos caer, pero ¿qué? Pero Dios sigue siendo nuestro defensor. Gloria al Señor. Número 4. Cuando Dios entra en nuestras cuevas, nuestro corazón despierta antes del amanecer. ¿Qué quiere decir eso? Versos 7 y 8. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. ¿Están escuchando? Despierta, alma mía.
Despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Cuando dice me levantaré de mañana, ¿qué quiere decir? Que es de noche, pues. Cuando él está hablando esto, me levantaré de mañana. Pero si ya amaneció, no está acostado y son las 10 de la mañana. No, está de noche, posiblemente no ha dormido. Pero ¿cuándo es que David dice, pronto está mi corazón, está dispuesto, cantaré y trovaré? Y voy a cantar, pero no solamente voy a cantar con inspiración. Despierta, alma mía. Alma, cuando habla de alma, se refiere a su persona. Despiértate, David. Despierta. Salterio y arpa. Toma el instrumento. El salterio. Salterío, dijo alguien. Y el arpa. Y me levantaré de mañana. ¿Cuándo dice esto David? Mientras aún estaba en el peligro. No ha pasado el peligro. Nada había cambiado afuera. Saúl y su ejército seguían persiguiéndolo. La cueva seguía siendo oscura, helada y peligrosa. Pero algo ya había cambiado dentro de David. Su corazón ya no estaba dominado por el miedo, aunque tenía miedo. Ahora está dominado por la confianza en Dios. Aún era de noche, pero su corazón había despertado en confianza, aun cuando estaba en la oscuridad. Aún no había amanecido, pero dentro de él ya había un canto, había confianza. Por eso dice, pronto está mi corazón. Pronto aquí quiere decir firme está mi corazón, afirmado está mi corazón, decidido está mi corazón a cantar, a tener confianza. Entonces él entendió que la adoración no depende de que todo salga bien, sino la adoración depende de reconocer a aquel quien sigue sentado en el trono, aún en nuestra noche más difícil. Gloria a Dios por ese amén. Entonces él decide despertar antes del amanecer para alabar a Dios. Mientras otros despiertan pensando en problemas, él despierta su alma para buscar la presencia del Señor. Cantaré y trovaré salmos. Eso de trovar, cantar y trovar quiere decir no solo cantaré, lo haré con inspiración de mi alma. No voy a ir ahí medio a cantar con libro y media chicle en la boca. No, voy a cantar con inspiración. Como dice Pablo, hay que cantar, pero hay que cantar con inteligencia. Despiértate. Hay batallas, hermanos, que se vencen únicamente con un corazón rendido y despierto ante Dios. La oscuridad no dura para siempre, pero con corazón afirmado en Dios, aún la noche más larga anuncia un nuevo amanecer. 5. Cuando Dios entra en nuestras cuevas, surge una alabanza que no se esconde. Versículo 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Póngale mucho asunto a lo que está diciendo aquí. Mire el punto. Cuando Dios entra en nuestras cuevas, en nuestras tristezas, en nuestros quebrantos, en nuestras complejidades de la vida, surge una alabanza que no se esconde. David sabía que él iba a ser rey, pero está diciendo, no era rey todavía, está ungido pero no tiene el trono. Pero cuando estuviera en el trono, dice él, no voy a olvidar que tú me liberaste. Y luego siguió escribiendo y siguió cantando salmos. Cuando ya salió de esa cueva, cuando Dios lo liberó y llegó al poder y llegó al triunfo y llegó a extender su reino como nadie, se cumplió. Te alabaré entre los pueblos. Ahí está en una cueva. Dice, voy a salir de esta cueva. Saúl está más vivo que nunca. Se está adelantando.
Cuando tú me liberes, Señor, cantaré. No lo voy a hacer solo. Publicaré tu nombre entre las naciones. No me avergonzaré de ti. David mostró una alabanza que iba a sobrepasar la cueva. El dolor, la tristeza y todo lo que hablé no pudo apagar su testimonio, y queda testimonio en la Biblia que David proclamó la grandeza de Dios delante de todos. Nadie como David para extender el reino en todo el territorio. La cueva fue temporal. La fidelidad de Dios fue eterna. El peligro cuando uno sale de la cueva oscura, helada y peligrosa, ¿cuál es? David, ya que fue libertado de todo aquello, se pudo haber olvidado. Como a tanta gente le sucede. Cuando están con el agua al cuello, o voy a decir cuando estamos mejor, prometemos de todo. Pero cuando ya estamos en bonanza, se nos olvidó todo. El peligro está al regresar a la rutina, al regresar a las distracciones, a la comodidad. Hay olvido espiritual, hay arrogancia, hay orgullo espiritual, delicadeza. Cuando estábamos, hermanos, bien arruinados, andábamos bien humillados, pero ahora nos volvimos delicados, nos volvimos quisquillosos, nos volvimos arrogantes, celosos, haciendo señalamientos de todo el mundo, tibieza, flojera. David dice, te voy a exaltar. Me vas a librar de todo esto y yo te voy a exaltar. Nuestra experiencia en las cuevas de la miseria, del dolor, del miedo, de la tristeza, quebranto, crisis, es que nos volvemos más sensibles y prometedores. Estoy diciendo que cuando sufrimos, lo que suframos, nos ponemos sensibles. A veces Dios permite que pasemos por esas veredas para tumbarnos el orgullo, para tumbarnos del apellido, porque somos así. A veces andamos más necesitados que gallina en patio de cemento, dijo aquel. Pero cuando ya tenemos 8 pesos, no regresa la. Antes yo voy a servir al Señor y voy a hacer. Ahora ya no lo necesitamos. Como que necesitamos otro trancacito. ¿Por qué tiene que ser así? David no fue así. Pero cuando estamos así, nos volvemos más sensibles y prometedores. Señor, yo te prometo que te voy a buscar más si me salvas de este problema. Si sanas o si me sanas, te prometo que voy a cambiar. Te voy a servir más. Viviré diferente. Y hay que tener cuidado con las promesas de cueva. Cuidado con las promesas de cueva. Cuidado si solo nacen del miedo y no de la rendición del corazón. Pero lo admirable de David, que él prometió cuando estaba alabando dentro de la cueva. Dios lo libró, lo llevó a ser rey y continuó escribiendo salmos, continuó adorando y continuó reconociendo públicamente la fidelidad de Dios. Quiere decir que su adoración no era solamente emocional. Hermanos, no busquemos a Dios solo como refugio temporal. No lo abandonemos al volver la calma. No lo abandonemos cuando Dios nos prospera. Pidámosle a Dios que nos saque de estas cuevas y que nos ayude a no olvidarnos de Él cuando salgamos de esas cuevas. Porque el mayor peligro no es la cueva, es el éxito después de la cueva. Si usted hace una autoevaluación, un autoanálisis, ¿cómo es su vida delante de Dios hoy
que cuando se entregó al Señor, cuando andaba en una vida tan solitaria, tan vacía, tan triste. Y ahora que Dios le ha bendecido, ahora se le olvidaron las promesas que le hizo al Señor. Y termino. Cuando Dios entra en nuestras cuevas, su gloria se levanta sobre toda crisis. Versos 10 y 11. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Miren ustedes, David inició este salmo llorando en una cueva. Señor, ten misericordia de mí. Rodeado de miedo, rodeado de persecución empieza el salmo. Pero termina mirando al cielo. La cueva seguía ahí. Los enemigos probablemente también, pero su corazón estaba lleno de la grandeza de Dios. Y eso hace la presencia de Dios. Transforma vidas, transforma nuestras cuevas en altares. Dios puede ser glorificado aún en las pruebas. La verdad de Dios va a permanecer para siempre, su misericordia también. Por eso hoy tenemos la invitación para que si nos sentimos cansados, heridos, si estamos viviendo una noche larga, metidos en una cueva oscura, fría y peligrosa, tal vez haya llegado usted sonriendo por fuera, pero viviendo por dentro en una cueva de tristeza, de enfermedad, de persecución, etcétera. Este salmo nos recuerda que Dios también entra en nuestras cuevas y las convierte en escuelas. Nuestras lágrimas las convierte en adoración. Nuestras noches preparan amaneceres sorprendentes. Y Dios no abandonó a David y tampoco nos va a abandonar a nosotros en nuestros adulams, en nuestros engadis. La cueva no fue el final de David, fue el lugar donde Dios formó su corazón. Pero hay algo más serio todavía. La peor cueva no es una crisis económica o una enfermedad. La peor cueva es vivir lejos de Dios. Hay gente que viene a la iglesia, trabajan, sonríen, siguen adelante, pero por dentro viven vacíos, cansados y lejos del Señor. Y Dios hoy está extendiendo su misericordia. Cristo también entró un día en nuestra cueva de oscuridad. Cargó nuestro pecado, venció la muerte, abrió camino para darnos esperanza y salvación. Y hoy Dios quiere sacarnos también de esas cuevas, quiere transformar nuestro corazón. Solamente necesitamos decirle: Señor, ya no puedo solo, necesito tu refugio, necesito tu misericordia, necesito volver a ti, necesito que entres en mi cueva. Y como Daniel finaliza exaltando al Señor por encima de su crisis, nosotros también podemos salir de aquí hoy con esperanza. La cueva no durará para siempre, la noche no será eterna y la gloria de Dios seguirá siendo mayor que cualquier quebranto. El enemigo pensó que la cueva sería nuestro final, pero Dios puede convertir nuestras cuevas en un lugar donde vuelva a nacer su adoración. Hasta aquí la palabra expuesta. Recuerden, si recapitulamos, cuando Dios entra en nuestras cuevas, este fue el mensaje. Dios nos cubre con la sombra de sus alas, nace la alabanza en medio del peligro, la trampa del enemigo no tiene la última palabra, nuestro corazón despierta antes del amanecer, surge una alabanza que no se esconde y su gloria se levanta sobre toda crisis. Dios está con nosotros. ¿Se entendió este mensaje? ¿Es para algunos de ustedes? ¿Qué podemos hacer? Orar y entregarle a Él nuestras cavernas, nuestras tristezas. Nosotros no podemos con ellas, Él sí puede. Y que Él nos ayude a pasar por esos valles que Él ha querido que pasemos. Y si estamos pasando por negligencia nuestra, pues hay que pedirle perdón a Dios y pedirle que nos dirija y que podamos decir, como el mismo salmista dijo también, cuando lleguemos al Salmo 119 en el año 2060, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No importa lo que nos haya sucedido, Él está con nosotros. Oremos de rodillas y nos vamos. Oh buen Padre Santo, bendito Dios, Dios de misericordia, de amor, de compasión. Gracias. Gracias, Señor. Porque muchos estamos en esas cavernas, en esos adulams de hoy, en esos engadis, en esos gats, en esos nobs. Pero aún en nuestros encierros, aún en nuestras incertidumbres, en nuestras cuevas, tú sigues siendo fiel, papá. Señor, levanta al cansado, fortalece al herido, permite que aún en medio de la prueba, la lucha, la enfermedad, la pobreza, la deuda, podamos mirar al cielo y adorarte. Cúbrenos con la sombra de tus alas, como decía David. Que podamos alabarte en medio del peligro y que veamos la salvación que ya está, aunque no la veamos. Venimos confesando que las trampas que el enemigo nos ha puesto no tienen la última palabra. Que en medio de la oscuridad tú eres nuestra luz. Y que en medio de esa oscuridad podamos despertar más y más fe en ti. Que nuestra alabanza nunca se esconda. Que tu gloria se levante sobre todas nuestras crisis. Gracias, Señor, porque en la situación que nos encontremos, tú no estás lejos, tú estás ahí, estás en nosotros. Estás con nosotros y en nosotros. Padre, proclamamos libertad, proclamamos victoria, proclamamos un nuevo amanecer, aunque estemos en la oscuridad más densa de la vida. Padre, gracias porque tú estás obrando. Tú estás obrando. Nunca has dejado de obrar a nuestro favor. Ayúdanos esta noche a levantar nuestra fe, nuestra confianza en ti. Padre, en la vida de David aprendemos que él cantaba en medio de la oscuridad. Cantaba y trovaba. Cantaba, pero con inspiración, con confianza, con fe. Gracias por estar con nosotros, aún en la cueva más oscura de la vida. La solución está ahí. Y tú estás trabajando tu plan perfecto en nosotros y para con nosotros. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo por sobre cualquier tribulación que exista. Te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.